Dragon Ball Daima no es canon, Super no es canon, ustedes no son canon, yo no soy canon, todo por Kibito y Shin. Vamos a aclarar el mal concepto de la palabra canon que tenemos en este lado del mundo. Por cierto, este video es gracias a ustedes que les pedí 400 likes en el video pasado y dobletearon. Muchas gracias. ¿Será que en este llegamos a 500? Vayan dejando su épico like y después compartan y comenten el video si les gustó o los deja más tranquilos. Vamos con la evidencia dividida en 4 puntos. Número 1. Conceptos. ¿Qué es el canon en la ficción? Conjunto de eventos, personajes e ideas que se consideran parte de una historia o universo escrito o aprobado por el autor original, que es continuidad, consistencia de la historia a lo largo del tiempo. Esto significa que los eventos y personajes deben seguir una línea lógica y coherente dentro de la historia, asegurando que no haya contradicciones. ¿Qué son las Daisenshu? Volúmenes guía que unen toda la información del universo de Dragon Ball, así como entrevistas y opiniones de Toriyama. Están aprobadas por él, pero no se sentó a verificar todo el contenido. Solo agradece tener libros con todas sus ideas que le hubiera servido cuando escribía Dragon Ball por ser algo olvidadizo. Quienes compilaron esta información fue una empresa aparte, quien se ha encargado de organizar las guías más importantes de Dragon Ball. Con esto te das cuenta que canon y continuidad no son lo mismo, se pueden complementar, pero no es la palabra que los fans buscamos, estamos buscando continuidad. Número 2. Orígenes del canon. Tenemos una idea de que generalmente manga es canon, todo lo demás no, o se complementa. Muy fácil. Luego hay franquicias donde los fans se quiebran la cabeza, véase Pokémon, Star Wars, X-Men, donde hay contradicciones y el fandom intenta conectar puntos. El canon es la verdad de lo que piensa el autor y es muy apreciada acá en Occidente, pero en Oriente es distinto. En Japón mensualmente hay películas de anime originales con participación mínima del autor y los japoneses disfrutan. Ellos no van a disfrutar un contenido pensando en cómo va a unirse a la historia, van a ver lo nuevo que tiene para ofrecer su autor o la animación. La obsesión por el canon en Occidente tiene orígenes en la historia literaria y cultural, con normas sobre lo que se considera auténtico, interés de buscar una verdad, coherencia y conexión entre ellas, confundiendo a su vez lo que es canon con continuidad. También es un deseo de protesta de los fans de que de pronto te modifiquen algo que ya te habías aprendido. En Japón son más flexibles, los autores dan su idea y las complementan, y en primera pensaría que es parte de respetar al autor, ya que como es su obra, entonces le permiten modificar ciertas cosas, y por eso vemos de pronto a Trunks con el cabello lila, luego azul, pero creo que es más parte de la cultura del fanservice y al enfoque en la diversidad de historias. Número 3. El cambio del canon en Dragon Ball. Mientras Toriyama dibujaba, el comité en turno Toei Animation lo llamaba para diseños de personajes, historias base y complementos para películas. No significa que fuese suya la idea, pero participaba y la gente iba a ver dichas películas donde seguramente lo mencionan, que Cooler, que Broly, sin quebrarse la cabeza sobre un canon o continuidad, porque nunca han dicho una película no canon de Toei Animation sin Toriyama, no te la pierdas. Incluso hasta en los trailers salía Toribot. Años después de acabar Dragon Ball, por 2008, salió el OVA del hermano de Vegeta. Por primera vez se estaba promocionando como una historia de Toriyama, pero el guión completo fue de Takao Koyama, mismo que hacía las películas de Z. Toriyama ideó la base de la historia, pero no la versión final. Si en el futuro hubieran traído al hermano de Vegeta, Toriyama si quiere podía descartar todo el OVA, pero no descartar lo principal, el hermano de Vegeta. Después, atentos a esta conversación de 2003, Toriyama y Nakatsuru, curiosamente bien involucrados en Daima. Pausen y lean. Lo que quiero que vean es cómo desde hace 20 años ellos querían ir hacia atrás, crear historias diciendo no estaba en la obra original, pero este tipo de historia sí sucedió. Esta conversación era para el OVA, luego vino Super y ahora Daima. Desde 2003 el concepto del canon cambiaría y en 2011 le hablaron para la batalla de los dioses. Ya tenían una película escrita y querían solamente supervisión de Toriyama. Luego él modificó todo haciendo la suya. De hecho, gracias a otra entrevista es que existe el dato de que a lo mejor se involucró por lo de Dragon Ball Evolution, pero esa es otra historia. Así continuó con películas sin manga. Cuando llegó Super se dificultó porque no solo empezaron casi al mismo tiempo, sino que Toriyama supervisaba el anime dándole su guión base al mismo y también se lo daba a Toyotaro, y luego le supervisaba, editaba diseños y juntos confirmaban o descartaban ideas. Entonces sucedía algo en el anime que contradecía al manga, polémica. Sucedía algo en el manga que era distinto
distinto al anime, polémica. De hecho, gracias a esto no es que le llamaran no canon al manga, sino que le decían manga promocional y por eso no contaba, que Toriyama dijo que la continuación oficial era el anime. Pero ahora, ¿cómo los ves a todos sufriendo con Daima y que quieren Amor y Granola animado? Bueno, yo también sufro, pero ahí sí que bonito el manga, ¿no? Otro ejemplo, capítulo 104 del anime, están los créditos de Toyotaro. ¿Por qué? Lo están viendo en pantalla. Muchos personajes e ideas de Super no son ideas de Toriyama, pero sí aprobados por él, y en el manga igual. Bellito no estaba planeado por Akira, es idea de Toyotaro aprobada por él, incluido un pretexto para separar a estos. Toriyama aceptó seguramente por no creer que él hablaría de los Potara en el futuro. Entonces tanto manga como anime de Super son canon, pero tienen sucesos distintos con una base ya establecida y tú decides cuál le das más coherencia o conexión. El canon ya funciona así en Dragon Ball, si hasta Toriyama daba ideas para videojuegos. El punto es que se hacen canon una vez Toriyama las aprueba y las hace formar parte de su universo, y no confundir con continuidad y coherencia. Es más difícil, yo lo sé, pero no afecta el contexto principal, así que tienen derecho de sentirse confundidos sobre lo que es canon, porque aunque hay algunos datos sobre lo que sí es 100% de Toriyama, si solo toman en cuenta eso, la historia queda incompleta. El problema no es el canon, el problema son las contradicciones del propio autor cuando quiere dar su guión a muchas personas. Y número 4, Kibito y Shin. Sí, es una contradicción. Lejos de pensar que a Toriyama se le olvidó, es posible que no tome en cuenta el concepto de Super por tomar el manga original, pero los productores sí añadan cosas del mismo como Bardock y el universo 7, de ahí que los fans teoricemos que ambas explicaciones funcionan. Los mortales se separan a la hora, dicho en Super, y a su vez Bellito todavía no cumplía la hora cuando se separó dentro de Buu. De hecho esto lo hace más coherente, porque no se siente una casualidad de que justo pasara una hora cuando se separan. El problema es que Goku se sorprende por la explicación que se le da y eso sí se contradice. También está el motivo por el cual ellos ya se habían separado en Super gracias a Porunga, pero incluso aunque al final de Daima se fusione Kibito y Shin y Majin Buu se duerma por años, seguiría estando la contradicción de sorpresa de Goku, pero ya es menor, ya sería casi lo mismo como cualquiera de las diferencias que están en Super anime y manga, mismas contradicciones que hacía que la gente menospreciara a uno llamándolo no canon por ser de Toei y a otro manga promocional por ser de Toyotaro, cuando lo cierto es que en ambas está el guión de Toriyama. Ejemplo, ¿qué dirían si en el futuro salen guías de Daima donde detallan que ciertos personajes que sean muy importantes fueron influenciados o creados por otras personas y no Toriyama, simplemente a él le gustó y lo añadió, así tal cual Akio Yoku influenció en la vuelta de Broly y Gohan no iba a ser protagonista de Super Hero, solo Piccolo. También Toriyama ha tenido mucha ayuda e influencia de sus editores, claro para bien, pero lo tuvo. Entonces el canon es la idea principal o base más las aprobaciones que hace a su universo. Otro ejemplo, en entrevistas ha hablado de las células S y de Yamoshi, es su idea. Luego en Super Broly, ahora parece que siempre buscaron al Super Saiyajin y al dios. Entonces ¿qué? ¿Broly no es canon solo porque contradice al manga original y nunca se menciona al dios? Dragon Ball Minus, el manga de Yako dibujado por él, ¿no son canon porque contradice su manga? Desde la batalla de los dioses con la fecha de cumpleaños de Bulma no coinciden con las fechas compiladas de la Daisenshu. Es como lo de Cell y su núcleo, tantas teorías que ha habido en vez de aceptar lo que es contradicción. Conclusión: contradice la continuidad, pero eso no significa que sepamos aún si se irá por un camino distinto a Super. Podrían dejarlo así y nunca sabríamos. Podría volver Super y usar conceptos de Daima y quedarse así, pero no le quita lo canon, solo contradicción de continuidad. Además, una muy mínima por el momento. Lo de los Potara pueden ser compatibles ambas ideas y lo de la desfusión no afecta casi en nada a la historia. El tema de poner a Bardock con ese atuendo y al universo 7, cosas planteadas en Minus y en Super, es un buen comienzo, pero hay que esperar. Toriyama expandió este mundo de los demonios con sus ideas y si siguiera con nosotros, estas ideas se utilizarían para películas y mangas. Ya no está, pero ahora usarán estos conceptos canon para el futuro. Entonces, versión 1, le damos coherencia de que ambas posturas son compatibles y lo dejamos como contradicción de continuidad siempre y cuando den un pretexto de que se fusionen de nuevo al final y que Buu se duerma. Lo que sea, es canon.
Versión 2. No se fusionan de nuevo y van sacando más conceptos que contradicen a Super, dando indicio a un lugar paralelo a la franquicia de Super, lo cual no importa, sigue siendo canon con todos los elementos escritos por Toriyama, y aparte ya teníamos paralelos, manga de Super, anime de Super. Y número 3, nos confirman que es un producto aparte, para eso necesitan terminar Daima y luego no sé, una película basada en la continuación de este, segunda temporada más allá de 20 capítulos o cualquier otra cosa, pero no le quita lo canon, llámenlo spin-off, secuela independiente, pero canon. Obviamente todo esto hasta donde el autor haya escrito, ya que después se viene polémica de que todo lo que ya no escribió el autor pues ya no es canon, pero eso será para otro video. Así que ¿qué opinas? ¿Con cuál versión te quedas? Lo más sensato es esperar hasta el final, al menos el video sirve para explicar qué significa canon en vez de molestarnos, y me incluyo, por las contradicciones de continuidad. Daima puede considerarse canon, sus contradicciones estarán, su paralelo lo sabremos y su continuidad será vista hasta mucho más adelante, o al menos que contradigan algo muy feo en los próximos capítulos. Y por último, es buena idea que añadieran la opción de separarse con los gases. Majin Buu es una entidad que existe desde tiempos inmemoriales, dicho por Toriyama. Quizás pudo nacer al mismo tiempo que el universo 7 o podía ser la encarnación de la magia misma. Esa teoría la tenía yo para explicar el potencial de Up. Ahora con el mundo de los demonios, un lugar donde la magia es el principal elemento, la ciencia y leyes no valen, sabiendo que Daima comenzó llamándose Dragon Ball Magic, la magia es lo principal, hablan de magia blanca y oscura, y sabiendo que le guardan respeto al legendario Majin Buu, la teoría cobra sentido. Buu, al ser potencialmente un elemento mágico, podría hacer frente a los Kaioshin. No era una dimensión, pero su interior está lleno de ese material mágico que abunda desde el inicio del universo. Y así como lo dije en el video pasado de que el ojo terciano es un pretexto para argumentar que los demonios tienen cosas para ponerse a la par de los protagonistas, el que mencionen a Buu y su efecto dentro es un pretexto para mostrar que la magia pondrá en peligro a Goku y compañía, como en los viejos tiempos, donde la aventura, la magia y las peleas eran el clásico Dragon Ball. Y a ver, no voy a hablar de la escena de Krillin diciendo que Buu fue bueno gracias a Shenlong, cuando literalmente yo al ver eso deduje que es una forma de decir que el deseo que todos olvidaran sus actos malos lo convirtió en un tipo bueno, literalmente. Es como decir que el manga no se muestra quién invoca a Shenlong y en Daima se nota que lo pide Yamcha, pero en Z lo pedía Bulma, incluso hasta Yamcha pidió el deseo en el manga. Muchos se centran en lo malo, pero no en las múltiples cosas que le dan sentido a esta serie. Si esta información te sirvió, diferenciaste qué es canon y qué es continuidad, deja tu like y comentario. Dos cosas sencillas que me ayudan muchísimo. Yo contesto a los primeros en comentar, a los más creativos o interesantes. Gracias por tu valioso tiempo y conmigo hasta un próximo video.